Bien, gracias Fernando por compartir esto conmigo. Bueno, ahora cuéntame sobre alguna ocasión en la que tuviste que planificar o coordinar simultáneamente varios servicios de mantenimiento preventivo o correctivo en este tipo de equipos. Si bien a ver recuerdo, en una ocasión, en lo que se nos juntaron varios mantenimientos, en este caso eran mantenimientos preventivos ya programados de subestaciones y tableros, y justo en esos días que se iba a realizar estos mantenimientos, pues ocurrió unas fallas inesperadas que teníamos que atender sí o sí en ese mismo día de forma inmediata. Entonces estuvimos viendo la forma de reorganizar todo, porque no podíamos dejar sin atender ninguna de las dos cosas, ¿no? Ya sea los preventivos ya programados y los correctivos que se ocasionaron inesperadamente. Ok, entiendo. ¿Y cuál era su responsabilidad específica en esta situación, ¿no? ¿Qué objetivos debía cumplir? En este caso, como encargado en la parte de mantenimiento, me tocaba a mí asegurar que los mantenimientos se realizaran dentro del plazo, además coordinar con el personal técnico y en sí mismo ver que no falten materiales, ¿no? Y además que todo se esté cumpliendo con los procedimientos de seguridad que se debe tener en estos trabajos. Además tenía que mantener informada a toda el área involucrada sobre todos los cambios del cronograma que se iba a realizar por estos fallos de mantenimientos correctivos imprevistos, ¿no? Comprendo. ¿Y cómo organizó las actividades? ¿Distribuyó los recursos? ¿Estableció prioridades para poder hacer el seguimiento de estos trabajos? Bueno, lo primero que hice fue revisar cuáles eran los trabajos más críticos, ¿no? A través de evaluar la criticidad, ¿no? Cuáles eran los trabajos que teníamos que dar solución primero, ¿no? Entonces reorganicé el cronograma y redistribuí el personal para que pudiéramos atender las emergencias sin dejar de avanzar los mantenimientos preventivos más importantes. También coordiné con Almacén para así poder confirmar que los repuestos se estén completos, ¿no? Y además estuve haciendo seguimiento durante todo el día en conjunto con los compañeros para ver cómo iban los trabajos y así poder resolver los inconvenientes que salieran. Ok, Fernando. ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuviste en términos de cumplimiento de cronograma? Si hubo disponibilidad de equipos y también si hubo satisfacción del cliente, ya sea interno o externo. Al final de todo, pudimos atender y terminar los mantenimientos prioritarios dentro del tiempo que teníamos previsto y pues también solucionar las fallas sin afectar mucho la operación, ¿no? Porque esto puede generar muchos costos. En este caso no tuvimos incidentes de seguridad y los equipos quedaron nuevamente operativos. Además, parte de la gerencia quedaron conforme porque a pesar de los imprevistos se cumplió prácticamente todo lo planificado, ¿no? Correcto. Ahora, Fernando, cuéntame sobre una situación en la que tuvo que investigar una falla que haya sido recurrente, tal vez en un sistema eléctrico o estos equipos en los cuales está operando usted. A ver, si recuerdo, en una de las sedes empezamos a tener fallas repetitivas, ¿no? En unos tableros eléctricos que alimentaban parte de la planta. Al principio reiniciábamos el sistema y pues volvía a funcionar normalmente, pero después el problema empezó a presentarse con más frecuencia y ya esto afectaba mucho la operación, ¿no? Muchos tiempos muertos, muchos tiempos de paradas, que esto podría ocasionarnos muchos costos, ¿no? No producimos, son pérdidas que se lleva para la empresa. Comprendo. ¿Y cuál era el problema que debía resolver? ¿Qué información necesitaba usted analizar? Más que todo era encontrar qué es lo que estaba originando esta falla y dar una solución definitiva, ¿no? Porque, como indico, cada parada generada, esto va a conllevar muchos retrasos y costos para la empresa.
También tenía que asegurar que la solución no comprometiera en la parte de la seguridad de todo el equipo, ¿no? Entonces, eso era la tarea muy importante que tenía que llevar. Ok. ¿Y qué procedimientos usó para identificar estas causas y también alternativas que evaluó antes de tomar alguna decisión? Lo primero que hice, pues, fue revisar el historial de mantenimiento de ese equipo, de ese tablero, y las veces que había ocurrido la falla. Después, coordiné con los técnicos para hacer mediciones eléctricas y revisar el estado de las protecciones, las conexiones y la carga del sistema. Con toda esta información obtenida, vimos que el problema no era el interruptor como nosotros pensábamos al comienzo, ¿no? Sino que había un sobrecalentamiento provocado por conexiones flojas y un desbalance de carga. Primero evaluamos cambiar los componentes, pero antes de eso corregimos todas las conexiones, redistribuimos las cargas y realizamos pruebas para confirmar que realmente esa era la causa de la falla, ¿no? Comprendo.